Tenemos 91 participantes en este momento, así que vamos a dar comienzo a este segundo día de sesiones del 11º Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria. Esta sería la tercera sesión. Tenemos dos excelentes presentaciones que estoy seguro que van a resultar de muchísimo interés, y posteriormente una presentación que va a realizar el señor presidente de Bianchi Internacional, ingeniero Francisco Esteban Leffler. La primera presentación va a estar a cargo de la ingeniera Giselle Sibori y del ingeniero Lionel Temer. Van a dar una parte cada uno. La ingeniera Sibori es ingeniera civil, egresada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y realizó también, egresó como especialista de la Escuela de Graduados de Ingeniería Portuaria. Tiene una vasta experiencia docente en grado y posgrado, y actualmente se desempeña, ya desde hace muchos años, como profesor adjunto de la materia Diseño de Vías Navegables de la Escuela de Graduados de Ingeniería Portuaria. Tiene una vasta experiencia profesional, siempre desarrollada en el campo de puertos y vías navegables. En el periodo 2014-2018 se desempeñó como directora de Supervisión Técnica de Obras del órgano de control de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, actualmente también Marina Mercante, y sigue como consultora de la Subsecretaría, principalmente en temas de habilitación de puertos y licitaciones referidas al tema. La ingeniera Sibori es miembro de PIANC y participa activamente en algunos de los grupos de trabajo. Y uno de los temas que se van a desarrollar está asociada con esa participación. Por su parte, el ingeniero Lionel Temer es ingeniero civil. Él es egresado también como especialista de la Escuela de Graduados de Ingeniería Portuaria. Ha realizado otros estudios de posgrado, tiene una maestría y actualmente está cursando otra maestría en Ingeniería de Transporte en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña desde hace muchos años en la empresa Hidrovía Sociedad Anónima y participa, es miembro de PIANC y participa muy activamente en INCOM, en la Comisión de Navegación Interior, Navegación Fluvial. Y el trabajo que van a presentar en conjunto con la ingeniera Sibori está asociado con un desarrollo ahí realizado en INCOM. Ingeniera Sibori, le dejo la palabra. Sí, ingeniero, voy a comenzar yo. ¿Listo? Comienza Lionel entonces. Adelante, Lionel. Bueno, comenzamos entonces. Primero, agradezco la presentación y le doy los buenos días a todos. La propuesta hoy es presentar los antecedentes y el resultado de un trabajo que se desarrolló a nivel regional durante varios años, llevó un buen tiempo de discusiones y de elaboración. En estos minutos la idea es presentar los principales contenidos. Por supuesto, después quedamos a disposición por cualquier consulta o pregunta que tengan vinculada con el tema. La estructura de la presentación es la siguiente. Vamos a hablar primero de los antecedentes del trabajo, el objetivo del trabajo, el contexto regional con el que nos encontramos previo al inicio del trabajo, y los últimos 3 puntos tienen que ver en definitiva con los resultados, ¿no?
la clasificación de las vías navegables propuestas, el resultado del trabajo, mostrar algunos casos de aplicación y finalmente algunos comentarios finales. Comenzamos con los antecedentes. Este trabajo fue impulsado en forma conjunta por la Comisión de Navegación. ¿Me prestas los auriculares esos? Por la Comisión de Navegación Interior de PIANC, la INCOM. En el transcurso de la mañana, en el otro bloque, vamos a hablar con más detalle de PIANC y de las comisiones. Y decía, se realizó en conjunto con la Comisión, la INCOM de PIANC y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, un organismo de Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile. ¿Cómo se desarrolló este trabajo en conjunto? Bueno, en el año 2015, en el marco de uno de los trabajos dentro de la INCOM, de la Comisión de Navegación Interior de PIANC, se discutía en el grupo de trabajo 179 la actualización de una publicación que se hizo en el año 92 sobre la clasificación de las vías navegables en Europa. En esta discusión surgió la propuesta, la necesidad de ver si esta actualización se ampliaba e incluía clasificación de, por ejemplo, otras regiones del mundo, Sudamérica, otras regiones, o si esta publicación permanecía enfocada a una clasificación europea y si habría la posibilidad de otro grupo de trabajo vinculado con clasificaciones en otras regiones del mundo. Finalmente, de esta discusión surgió la necesidad de abrir nuevos grupos de trabajo y en particular discutir una posible clasificación en Sudamérica. Por otro lado, la CEPAL venía discutiendo hace algunos años la necesidad de una clasificación de las vías navegables en Sudamérica y finalmente en el año 2016, en el marco del Congreso COPEDEC de PIANC en Río de Janeiro, se organizó un seminario regional y en ese seminario intervenían participantes representantes de gobiernos regionales, convocados por la CEPAL y miembros de PIANC. En esa discusión, en el seminario, surgió finalmente la necesidad y el proyecto concreto de trabajar en conjunto en un proyecto de clasificación de vías navegables en Sudamérica. En el año 2018 se generó este informe preliminar, sobre el que no vamos a dar detalles hoy. Este informe preliminar fue una primera intención de una propuesta de clasificación que estaba sujeta a discusiones. Esas discusiones posteriores se llevaron a cabo y el resultado de esas discusiones es lo que estamos mostrando hoy, ¿no? Así que no me voy a detener en este documento preliminar, sino en el resultado que surgió después. ¿Cuáles eran los objetivos que se plantearon para esta posible clasificación de vías navegables? Lo que surgió claramente fue la necesidad de establecer un lenguaje común, saber de qué estamos hablando cuando hablamos de características de vías navegables y poder referirnos a ellas fácilmente, ¿no? De eso estamos hablando. Este lenguaje común facilitaría un diálogo vinculado con planes de desarrollo e integración regional, identificar potencialidades, definir horizontes de desarrollo y de planificación claros y fácilmente entendibles en la región. Vinculado a esto, por supuesto, definir claramente programas de inversión, proyectos logísticos y multimodales, y como consecuencia de todo este proceso, por supuesto, claramente iba a tener consecuencias en políticas públicas nacionales y regionales. ¿Con qué contexto regional nos encontramos, ¿no? Antes del inicio del trabajo se hizo un relevamiento. Puntualmente se lanzó una encuesta, probablemente muchos de los presentes participaron en esa encuesta. La encuesta estuvo dirigida a profesionales vinculados con las vías navegables en Sudamérica, representantes de gobiernos también, y se planteaban dos preguntas. ¿Cuáles podían ser los objetivos de esta clasificación, de una posible clasificación? Las respuestas a esta pregunta fue lo que vimos recién, en el punto anterior.
lo que hablamos recién de los objetivos. Y la segunda pregunta tenía que ver con qué parámetros debían intervenir en esa posible clasificación, ¿no? Sería una serie de alternativas para que los encuestados pudieran seleccionar las opciones que creían convenientes. De esa pregunta surgió la necesidad fuerte de hacer intervenir la profundidad de las vías navegables, las condiciones de navegabilidad, la probabilidad de ocurrencia de estas dos condiciones, ¿no? Las características de los buques que navegan por esas vías navegables que nosotros estamos dispuestos a clasificar, y qué limitaciones u obstáculos físicos podíamos llegar a tener en esas vías navegables. Y dentro de este contexto regional nos encontramos con 3 clasificaciones preexistentes. Una de ellas, la más completa, la que tenían en Brasil, que se publicó en el año 2016, y van a ver, cuando avancemos con la presentación, que fue tomada como una base fuerte para lo que fue finalmente la propuesta de clasificación. La clasificación de Brasil proponía, o estaba basada en 2 parámetros, definía una clase y una categoría para esas vías navegables. La clase estaba basada en la manga y la eslora de las embarcaciones que podían navegar por esa vía navegable, y la categoría vinculada con la profundidad de la vía navegable. Con esos 2 parámetros se definía a cierta vía navegable en una clase y en una categoría. Las otras 2 clasificaciones con las que nos encontramos fue una clasificación en Colombia, un poco más simple. La clasificación en Colombia simplemente distinguía entre vías navegables primarias o secundarias, o de navegación mayor y navegación menor, muy similar a la clasificación en Perú. En Perú simplemente se clasificaba en vías principales, de vías navegables comerciales, y las que no lo eran, ¿no? Hasta acá la introducción, muy rápido y tratando de recoger los principales puntos. Y vamos a pasar entonces ahora a los resultados, lo que fue la clasificación propiamente dicha, la propuesta de clasificación, algunos casos de aplicación y finalmente los comentarios finales. Para estos 3 puntos le voy a ceder la palabra a Giselle Sibori, que nos va a hablar, por supuesto, de los resultados. Bueno, gracias por el espacio. Paso ahora entonces a mostrarles cómo es la clasificación final de las vías navegables interiores, que fue por todos consensuada. De manera rápida les muestro cuáles son los criterios fundamentales que se tuvieron en cuenta para definir esta clasificación. Las dimensiones físicas de las vías navegables, las características de las embarcaciones que podían navegar por esas vías, los niveles de servicio a la navegación disponibles, conceptos vinculados a la sustentabilidad ambiental, económica, institucional y social. Por otro lado, quiero dejarles en claro que se abordará solamente la clasificación de vías navegables de poca profundidad, es decir, Shallow Draft Navigation, dejando para una segunda etapa lo que son vías navegables de mayor profundidad. Y la clasificación está orientada a tráfico de cargas y de pasajeros. Bajo estas premisas se pudo establecer una clasificación estructurada en 3 niveles. Un nivel 1, que tiene en cuenta las dimensiones físicas de la vía navegable. Un nivel 2, que tiene en cuenta los servicios a la navegación disponibles. Y un nivel 3, que tiene que ver con la gestión sostenible de las vías navegables. Lo interesante de esta estructura es que los 3 niveles funcionan de manera independiente. Entramos directamente en el nivel 1, que este nivel valora las características físicas de la vía navegable a partir de distintos pasos de evaluación y a través de parámetros asignados permite de manera rápida poder identificarlos. ¿Cuál es el parámetro fundamental? El parámetro fundamental es la profundidad de la vía navegable asociada a un determinado nivel de una probabilidad de ocurrencia, que debe ser informada, debidamente informada por las autoridades competentes.
Entonces vemos que de acuerdo a este nivel 1, de acuerdo a la profundidad, la vía navegable está clasificada desde un nivel 1, con profundidades bajas menores a 1 metro, profundidades garantizadas menores a 1 metro, hasta una clasificación 8, con profundidades mayores a 3,5 metros. Ahora bien, esta clasificación, de acuerdo a la profundidad que es obligatoria, se puede complementar con 2 subclasificaciones que de alguna manera dan mayor aporte a la identificación. La subclasificación A y la B. La subclasificación A tiene en cuenta las dimensiones máximas de las embarcaciones que pueden navegar por esa vía. Es una nomenclatura muy sencilla: A, dimensiones de la manga, barra dimensiones de la eslora. Y es una propuesta flexible. ¿Por qué? Porque no restringe la clasificación a parámetros que puedan quedar obsoletos y además le permite a las autoridades competentes, a las autoridades de aplicación, seleccionar y tabular los intervalos de clasificación. Y luego tenemos una subclasificación B, que tiene que ver con limitaciones físicas que pueda tener esa vía navegable, como es la presencia de esclusas o la presencia de puentes que limitan el calado aéreo de las embarcaciones que puedan navegar. Entonces, de acuerdo a esta subclasificación B, tenemos una clasificación B0, o sea, una vía navegable muy restringida, a una subclasificación B7, donde no existen restricciones. Pasamos ahora al nivel 2. El nivel 2 nos permite una evaluación más directa y expeditiva. Surge de evaluar las facilidades que ofrecen las autoridades competentes sobre la operación, sobre la navegación, compararlas con una serie de facilidades listadas. Estas facilidades listadas ya fueron aplicadas por el Working Group 125 en la clasificación incluida en el River Information System. Están relacionadas con la posibilidad de tener ayudas físicas a la navegación, AIS, BTS, navegación disponible los 365 días y las 24 horas y demás. Es simplemente un checklist, donde se deben listar los servicios disponibles. La clasificación va desde una T2A, donde están todos los servicios disponibles, hasta una T2X que no tiene ninguno. Este nivel 3 está relacionado con la gestión sostenible de la vía navegable. En un primer momento se habían hablado de alguna clasificación, se habían presentado algunos parámetros, pero después de muchas discusiones se concluyó que no era fácil de aplicar y que podía tener un componente subjetivo muy grande y podía dar resultados erróneos. Entonces, para este nivel lo que se acordó es solicitarle a las autoridades que presenten programas que incluyan planes, políticas públicas de planificación en todo lo que se refiere a gestión sostenible de la vía navegable y dejar para otra etapa el tratamiento de este nivel. Se deben incluir aspectos que tengan que ver con la integración regional, aspectos ambientales, la dimensión social, económica, financiera e institucional. Paso ahora a mostrarles algunos ejemplos, algunos casos de aplicación. En el documento que pronto va a ser publicado aparecen muchos casos de aplicación, pero con Leonel decidimos elegir 2. Elegimos para presentarles hoy el río Paraná Superior, entre Santa Fe y Confluencia, por ser un ejemplo local, y el río Guayagas, entre la ciudad de Yurimaguas y su confluencia con el Amazonas, porque muchos de los que participan hoy de este congreso tuvimos la suerte de poder trabajar por el año 2010 en un proyecto de mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del Amazonas y sus afluentes, y que de alguna manera fue el puntapié inicial a las obras que hoy se están llevando a cabo en ese lugar. Entonces, les muestro el caso 1, río Paraná Superior, entre Santa Fe, kilómetro 580, y Confluencia en el 1240.
De acuerdo al perfil longitudinal del río, vemos un perfil batimétrico, las profundidades disponibles son de 3,66 metros, el 92,5% del tiempo. Las embarcaciones, las dimensiones máximas de las embarcaciones se corresponden con convoyes de empuje de 6x7, 7 en ancho, 6 en largo, barcazas Mississippi, y todos los servicios a la navegación listados en el nivel 2 están disponibles. Entonces, de acuerdo a esto que les comento, al tener más de 3,66 metros garantizados, nos encontramos en una clase 8. Un tren de barcazas de 6x7 nos daría un ancho de una manga de 84 metros y una eslora de 400, considerando a lo largo 6 barcazas de 60 metros y un remolcador de 40, nos daría una eslora de 400, la clasificación es A84-400, y como todos los servicios están disponibles, el nivel 2 es un T2A. Si entramos ahora al segundo ejemplo, que es el río Guayagas, entre Yurimaguas y su confluencia con el río Amazonas, les comento que el río Guayagas tiene casi 1.400 kilómetros de longitud, pero solamente se estudian en este ejemplo los 220 kilómetros desde Yurimaguas hasta el Amazonas, porque sería la zona navegable. Hoy la situación del Guayagas es pobre, hay 8 malos pasos, es decir, lugares que necesitan alguna intervención. La profundidad mínima es de 1,60 m, la embarcación máxima realmente es chica y hay pocas ayudas a la navegación y el control es básico. Pero la situación ha sido mejorada porque este mejoramiento de las condiciones de navegabilidad se ha concesionado. Entonces, dentro del contrato de concesión, se pide que la profundidad mínima garantizada sea 2,44 metros, esto es en épocas de crecientes como en épocas de bajantes. La embarcación de diseño tiene una eslora de 100 metros y una manga de 44. También se establece que haya mejor coordinación entre todos los organismos que intervienen en el control de la navegación y mejorar los estándares del servicio. Entonces, de acuerdo a estas condiciones, nos encontramos con, al tener una profundidad de 2,44 metros, nos encontramos con un nivel 4, una clase 4. La embarcación tiene 24 de manga, la embarcación máxima, y 100 de eslora, es una 24-100, y todos los servicios están disponibles, o estarán disponibles, lo que significa un nivel T2A. Bien, ahora algunos comentarios, comentarios finales. El proceso fue largo, pero enriquecedor porque para todos los quienes pudimos intervenir, se intercambiaron experiencias, conocimientos. Hubo problemas, los países sudamericanos siempre tienen problemas económicos, los avatares políticos hicieron que muchas veces cambiaran las posiciones de los representantes de los gobiernos, y fue difícil llegar a un acuerdo porque las realidades de los países intervinientes realmente son muy distintas. ¿A qué se apunta? Los próximos pasos, y esto es importante. La creación de una comisión técnica supranacional formada por países sudamericanos que pueda supervisar la implementación de esta clasificación, el uso y el futuro. La idea es fomentar el uso y el acceso de esta clasificación de manera tal que se puedan identificar cuellos de botella existentes en las vías navegables e implementar su uso en contratos de concesión y en planes de inversión. Hay que seguir trabajando sobre el nivel 3, que tiene que ver con la gestión sostenible de las vías navegables, a nivel técnico y a nivel gubernamental. Y finalmente, con el apoyo de la ECLAC, se buscará poder llegar a una clasificación apta para estuarios y para ríos con navegación oceánica, es decir, Deep Draft Navigation. Bueno, espero que gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.
hay varios comentarios de distinto tipo. Uno es del ingeniero Chapino que pregunta si, por qué, siendo una clasificación de vías navegables latinoamericanas, algunos de los cuadros que se presentaron están en inglés. La respuesta es que el informe se preparó en la comisión INCON, en la Comisión de Navegación Interior de PIANC, y no se ha realizado todavía la traducción que tiene prevista la CEPAL para hacer este trabajo. Así que esa es el elemento. Pero si hay otras preguntas, a mí me gustaría contar una anécdota relacionada con este tema que no estaba en la historia que reflejaron. Cuando se hizo Smart River 2015 en la ciudad de Buenos Aires, que tuvimos la suerte de tener la presencia de todas las autoridades de PIANC en la Argentina, incluso no solo el presidente, el secretario, sino todas las comisiones que se reunieron en Buenos Aires. Estaba Ricardo Sánchez de CEPAL, que venía con esta preocupación de tener una clasificación de vías navegables. Y en ese momento, al estar el presidente PIANC, en ese momento el ingeniero Cot, y siendo amigo de ambos, de Ricardo Sánchez y del presidente de PIANC, se armó una reunión ad hoc en ese momento en el salón donde estábamos, y en esa reunión amistosa, donde se establecieron las bases para desarrollar esta clasificación. Y eso es una experiencia para todos. En general, todos estos desarrollos o trabajos en conjunto, que son muy difíciles de realizar, comienzan por relaciones amistosas entre los profesionales que participan. Y estas reuniones, estos congresos que hacemos de la Asociación Argentina de Ingenieros Portuarios, también muchas veces sirven para eso. Lamentablemente ahora es a distancia y esos vínculos personales no se pueden tener. Pero bueno, una anécdota en el desarrollo del trabajo. ¿Alguna pregunta? Hubieron muchos comentarios en el chat, que ustedes lo pueden ver, vinculados con las dificultades que ha tenido el desarrollo en Perú de la hidrovía ahí de la Amazonia peruana, que son ciertos, y que todos los trabajos que se pretenden realizar en las distintas vías, hidrovías, siempre son muy dificultosos y llevan mucho tiempo hasta que logran concretarse. Si hay alguna pregunta, si no, agradecemos la exposición. Sobre las comisiones de PIANC se va a hablar in extenso en la sesión número 4, ahora dentro de un rato. Así que, Lionel, Giselle, muchas gracias.